Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. Bienvenidos a Pasto. San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño, en el sur de Colombia, es la ciudad que se ha convertido en centro administrativo, cultural y religioso de la región desde la época de la colonia. El nombre del municipio y de la ciudad se origina en el pueblo indígena Pastos, paz, gente y to, tierra. Y fue aquí, a los pies del imponente volcán Galeras, donde se dio cumplimiento al 12º encuentro de la jurisdicción constitucional, a propósito de la conmemoración de los 25 años de existencia del Tribunal Constitucional. A esta importante cita acudieron el señor Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, los magistrados de la Corte Constitucional e importantes personalidades nacionales e internacionales, encargadas de analizar el impacto y la eficiencia de las decisiones de la Corte en diferentes ejes de estudio. Bienvenidos a esta primera parte del 12º encuentro de la jurisdicción constitucional. Quiero hacer una invitación muy cordial a seguir este evento que se ha convocado en la ciudad de Pasto con ocasión de los 25 años de la Constitución del 91 y de la Corte Constitucional, y se ha previsto para este evento hacer una reflexión sobre esos 25 años de jurisprudencia de la Corte en temas muy variados. La idea es convocar a la academia, a expertos de distintas especialidades para que reflexionen con la Corte qué se ha hecho en estos 25 años, qué de eso que se ha hecho está bien, en qué causas cabe reorientar, en qué campos hace falta hacer más de lo que se ha hecho. Ese es un poco el ejercicio que queremos proponer. Hemos invitado, como digo, especialistas de distintas disciplinas que nos acompañan en la ciudad de Pasto. La idea es presentar unas conferencias, unos paneles de discusión donde se plantee la jurisprudencia y en torno a ella se haga una discusión con los académicos invitados. Para Pasto es un hecho histórico. Hoy tenemos la rama judicial completa aquí, presidida desde luego por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y desde luego con la presencia del señor Presidente. Hoy Pasto se engalana, Pasto siente un orgullo profundo y sobre todo por el valor académico del evento. Se van a analizar la Constitución desde distintos sectores. Como hemos mencionado, una Constitución que le ha hecho tanto bien a Colombia, pero también que desafortunadamente las reformas a través de actos legislativos han dañado su esencia. Pero continúa el país en esa lucha y, como lo ha dicho el señor Presidente de la Corte Constitucional, el trabajo se inicia no para sentirnos derrotados ante las circunstancias difíciles, sino para unirnos y crear ese nuevo país que todos soñamos. Yo quiero primero hacer referencia al grado de importancia de este evento en este lugar, en esta tierra, en este Nariño. Este departamento nuestro es sin duda una síntesis de Colombia. Y cuando digo síntesis del país es por las problemáticas que vivimos, que son las del país, pero también por las potencialidades que tenemos, que son las del país. Este Nariño con grandeza es el único lugar, el único rincón de Colombia que recoge en su geografía Andes, Pacífico y Amazonía. Solo aquí es posible en 6 horas recorrer desde la Amazonía, pasar los Andes y llegar al Pacífico. Y esa diversidad geográfica es también la diversidad de nuestra gente, de hombres y mujeres afro, indígenas, campesinos, mestizos, que representan y reflejan lo que es el territorio nacional. Hoy, en el inicio de este balance de 25 años de jurisprudencia, podemos afirmar que nuestra Corte Constitucional ha hecho realidad ese anhelo. Estamos dando pasos ciertos para convertirnos en una sociedad más abierta, más tolerante, más incluyente y por consiguiente
más libre. Y lo estamos haciendo soportados en la gran labor de la Corte, a la que le debemos la construcción de un sólido sistema de derechos fundamentales. Las decisiones más importantes que se toman en Colombia han pasado y seguirán pasando por la Corte Constitucional. Para millones de colombianos, la Corte ha sido el único amparo posible para el restablecimiento y la protección de sus derechos. Conferencia especial. Estudios de eficacia e impacto de las decisiones judiciales. Bueno, miren, lo más importante que hay que destacar es lo valioso de la jurisprudencia constitucional de la Corte colombiana, de 25 años. Como lo he afirmado, no solo ha sido de beneficio para proteger los derechos del pueblo colombiano, para fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Colombia, sino también, y yo soy un testigo de ello porque soy juez constitucional en mi país, es un importante referente la justicia constitucional colombiana, sus sentencias para otros países. De hecho, en la Sala Constitucional de El Salvador, cuando procede, nosotros citamos fragmentos de sentencias colombianas porque nos parecen no solo técnicamente bien elaboradas, sino que útiles para avanzar en la jurisprudencia constitucional y darle vida a la Constitución. Ese es el reto que tenemos los jueces constitucionales con nuestra interpretación. Es notorio en la región, no solo en Colombia, el avance jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana en distintas áreas, el impacto, la incidencia que ha tenido para depurar el ordenamiento jurídico, para fortalecer los derechos fundamentales y proteger los derechos de sectores vulnerables, como los desplazados internos, por ejemplo, las personas que adolecen de problemas serios de salud, en las prisiones, y otros temas claves, como los acuerdos de paz, por ejemplo. Ha estado jugando un rol importante la Corte Constitucional, al igual que en El Salvador también la Sala Constitucional ha intervenido ejerciendo control de leyes que tienen que ver con los acuerdos de paz. Panel 1. Estudios de eficacia e impacto de las decisiones judiciales, control abstracto de constitucionalidad. Lo que a mí me corresponde en este momento es exponer algunas características de ese control de constitucionalidad y las críticas que ha generado. Vamos a pensar un poquito sobre la eficacia jurídica y social de ese control, sobre su legitimidad, sobre sus virtudes y sobre sus posibles excesos y defectos. Es realmente como una especie de examen de conciencia de la Corte Constitucional. El control de constitucionalidad en Colombia, como todos ustedes lo saben, es una institución de muy vieja data. Desde 1910 existe entre nosotros el control concentrado de constitucionalidad, cuando en ese año la reforma constitucional introducida a la Carta de 1886 le atribuyó esta función a la Corte Suprema de Justicia y creó la acción pública de inconstitucionalidad de las leyes. Somos pioneros en el mundo en el control concentrado. Hace 25 años nació la Corte Constitucional, pero también nació una institución hermana, un nuevo régimen de banca central, materializado en la nueva Junta Directiva del Banco, que hoy es independiente del gobierno para velar por la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Pero ese poder adquisitivo de la moneda es fundamental para que el bienestar sea sostenible, y la sostenibilidad del bienestar es lo único que puede hacer del crecimiento ese resultado. La otra condición sine qua non es la sostenibilidad fiscal. Sé que la ley establece que la estabilidad fiscal no será óbice para no respetar los derechos humanos, pero el principio de sostenibilidad fiscal es una cosa y el criterio es otra. Y la sugerencia muy respetuosa que he hecho a los magistrados de la Corte es considerar la creación de un cuerpo asesor compuesto por profesionales de la economía del más alto nivel académico, con el propósito de contribuir en la medición y evaluación
del impacto y la eficacia de las decisiones de la Corte sobre la economía, especialmente desde dos ángulos: desde el ángulo de la eficacia redistributiva del gasto público social y desde el ángulo de la sostenibilidad fiscal. A nosotros, antes de este panel, nos circularon un documento donde nos formulaban unas preguntas que me voy a plantear en estos momentos y que respondí. ¿Deben los jueces estructurar sus decisiones en función del impacto y de los efectos directos o indirectos que puedan tener, o el único eje de reflexión debe ser el contenido y alcance de los derechos de la persona? Para mí, como abogada economista, pienso que deben tenerse en cuenta ambos. Siguiente pregunta: ¿el análisis de los efectos de las decisiones judiciales es ajeno al análisis de los derechos? Yo considero que no es ajeno. En caso de que este tipo de preocupación sea admisible, que para mí lo es, ¿qué herramientas e instrumentos de análisis pueden ser utilizados por el juez constitucional? ¿Qué marcos teóricos pueden ser utilizados para este propósito y cómo se puede incorporar este tipo de reflexiones en el razonamiento judicial? Básicamente mi respuesta sería las técnicas de análisis económico del derecho que nos han enseñado desde Richard Posner, al cual me referiré ahorita, y las técnicas de interpretación pragmático-consecuencialista que cita, por ejemplo, Rodolfo Uprimni en sus textos de interpretación judicial, donde evidentemente el juez debe apreciar el resultado, pero esa apreciación del resultado tiene unos límites, y los límites es precisamente la garantía de los derechos constitucionales. La intervención de la economía prevista en la Constitución, tal y como la concibe la Constitución, se desarrolla a través de dos soportes: la ley que adopta la política pública y la administración que la pone en ejecución. Cuando el doctor Cano decía que quería reconocer que la Corte revistió al Banco de la República de la suficiente autonomía para desarrollar su tarea, quisiera rescatar de esa frase que lo que hizo exactamente la Corte fue avalar la legislación que desarrollaba con arreglo a la Constitución, a una Constitución que, por cierto, lo que hizo fue reconocer o hacer suya la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la autonomía del banco. Yo creo que ahora, más que mirar hacia atrás, tendremos que comenzar a mirar hacia adelante. Los próximos 25 años de la Corte Constitucional, ¿qué representarán para Colombia y cómo puede la Corte ayudar desde su competencia constitucional propia a liderar esos procesos? No porque haya activismo judicial, que tal vez sería una terminología antipática, no se supone que los jueces avancen sus ideologías personales, pero sí porque en cumplimiento de la Constitución misma ayudan a realizar el país soñado en la Constitución. Las constituciones son en cierta medida un sueño colectivo que tarda en realizarse. Siento que la Corte ha ayudado a realizar parte del sueño del 91, pero y de aquí al año 2050, ¿cuál será nuestro sueño? Panel 2. Democracia y participación. Bueno, básicamente lo que nosotros establecemos es que de los mecanismos de participación deliberativa, que son consulta popular, revocatoria y referéndum, nosotros creemos que se debería distinguir dos de una: la validez de la consulta popular plena y más bien la revisión de lo que significa el referéndum y la revocatoria, porque creemos que lesiona la representación política constitucional. Bueno, este panel ha sido una excelente oportunidad para hacer un balance de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en estos 25 años sobre los mecanismos de participación ciudadana y en general sobre la democracia participativa. Las diferentes intervenciones destacaron diversos aspectos de la jurisprudencia. Por un lado, sobre la incidencia que ha tenido en el fortalecimiento, en llenar de contenido los distintos mecanismos de participación, pero por otro lado también se pusieron de presente las debilidades, no solamente
en la legislación, sino en la práctica misma del ejercicio participativo. El registrador, por ejemplo, puso de presente cómo en casi todos los procesos que se han promovido en Colombia desde la vigencia de la Ley 134 del 94, ha habido una altísima abstención en casi todos los mecanismos de participación. En materia de revocatoria se pusieron de presente también cómo ha sido un mecanismo que no ha tenido eficacia a pesar de que ha sido utilizado en diferentes oportunidades y sobre todo en el actual periodo de alcaldes y gobernadores. Los resultados han sido muy lamentables en cuanto a que ningún mecanismo ha prosperado, pero además que la abstención ha sido la más alta de todos los mecanismos de participación. Fue un panel supremamente interesante porque contamos no solamente con el marco teórico académico de lo que ha sido los pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia de participación política, adicionalmente un análisis sobre los grandes conceptos de democracia participativa, ¿no?, vistos desde la luz de un constituyente, pero adicionalmente el análisis de los efectos de lo que ha significado esos fallos en temas de participación ciudadana. Y concluimos nosotros informándole a la audiencia todos los diferentes mecanismos de participación ciudadana que se han llevado a cabo desde el año 91 hasta acá y la participación de los ciudadanos en esos procesos, mostrando especialmente pues, que ha habido en muchos de ellos una gran abstención. Y adicionalmente analizando, bueno, qué es lo que, en dónde hay que trabajar. Y se decía, hay que, ¿no?, este proceso es un proceso de madurez de los mecanismos de participación ciudadana, hay que dejarlo, pero también hay que buscar cómo se logra una mayor madurez de los ciudadanos para hacer un uso adecuado de los mecanismos de participación ciudadana, porque definitivamente la gran riqueza de nuestra democracia es la Constitución del año 91, que contempla una democracia participativa. Yo, como buena parte de los colombianos de nuestra profesión, vengo en los últimos días padeciendo un tremendo dolor de abogado acompañado de un tremendo dolor de patria, y hoy he comenzado a aliviarlo en este ambiente, escuchando a quienes he escuchado, escuchando lo que he escuchado, en particular su discurso, señor presidente, de esta mañana, porque quiere decir que las cosas han de mejorar y que vamos por el camino de buscar su mejora. Quiero destacar dos cosas antes de entrar en materia, que lo haré brevemente. La primera, el doctor Sánchez hace un rato en sus palabras hizo referencia a la génesis de la acción de tutela, que nació en efecto en la Constitución de 1991. Hay algo, sin embargo, que él no mencionó porque acaso no sabe. Y no lo sabe porque Pasto no solamente ha producido una enorme sabiduría para el país, sino que lo ha hecho siempre en medio de una gigantesca, impresionante y admirable discreción. Le agrego a lo que usted señaló la siguiente circunstancia. En efecto, la acción de tutela nació en la Constitución de 1991 y fue moldeada en la Constitución de 1991. El autor del nombre de la acción de tutela se llama Luis Guillermo Guerrero Pérez, presidente de la Corte Constitucional y oriundo de Pasto. ¿Cuáles han sido los efectos de la Corte y de las sentencias de la Corte Constitucional en materia de participación? Es decir, cuáles han sido en conjunto los efectos de todas estas sentencias que ya mencionaban los panelistas antes que yo. Entonces, para identificar los efectos, lo que hice fue aplicar un ángulo más sociojurídico y aplicar una tipología que he desarrollado con mi colega César Rodríguez, que plantea que la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales o de las Cortes en general puede tener 4 tipos de efectos.
Por un lado puede tener unos efectos directos, es decir, efectos que salen directamente de lo que dice la Corte Constitucional en sus sentencias. También puede tener efectos indirectos, algunos que son no intencionados y se desprenden del curso natural de una sentencia una vez sale de las manos de los magistrados. También puede haber efectos materiales, es decir, efectos palpables que podemos ver como una política pública, por ejemplo. Pero también hay efectos simbólicos que se refieren a que producen un cambio en la concepción de cómo concebimos un problema o un tema en particular. Hoy en Colombia estamos asistiendo tal vez a una supremamente importante explosión de participación ciudadana. Una explosión de participación ciudadana que por supuesto no es única en el mundo y que tiene manifestaciones en otras latitudes, pero que uno ya no sabe bien cómo calificar, si hace parte de una calificación alrededor de la profundidad de la democracia o por el contrario hace parte también de estas tendencias populistas llenas de posverdades y por supuesto también que ponen en peligro las instituciones. El 12º encuentro de la jurisdicción constitucional contó con la presencia de 1.400 personas y registró lleno en los 3 auditorios de la Universidad Mariana de Pasto, donde se realizó el evento. Espere el próximo jueves la segunda parte de este encuentro que resume el balance a 25 años de jurisprudencia.